Joandris la tengo por allí, ha iniciado la grabación. ¿Cómo estás, Joandris, Andreina? Joan Miguel, 7 más dice por aquí. Caro Hola, profe. Solórzano. Sí, está bien. Tuve que reiniciar porque estaba sin internet, pero a reiniciar llegó rápidamente. Bueno, esta mañana hablé con el profesor Navarro, le comenté la propuesta que le había hecho a ustedes sobre el examen terminal del trimestre, digamos, hacia finales, no sé, pues 17, 20 de diciembre, no sé qué día, como las fechas de diciembre allí, antes de que se vayan de vacaciones. Me dijo que bueno, que eso dependía de lo que ustedes dijeran. Pues yo le dije que claro, que lo que la consulta que ustedes tienen que hacer, ponerse de acuerdo, y si esa es la mayoría, hacemos el examen para esa fecha, la segunda parcial. Si no, lo dejaríamos para enero, pues, como está pautado. Pero bueno, como les dije, esa fue una propuesta que le hice a ustedes y se la remití a Navarro, y hablé con él esta mañana al respecto. Bueno, espero que me dé una respuesta de eso por lo menos en una semana, pues. Bueno, el primer parcial, como les decía en la clase pasada, lo haríamos hacia la quinta semana, más o menos. En la quinta semana, a más tardar comienzo de la sexta, pero a finales de la quinta, comienzo de la sexta, haríamos el primer parcial, que va a valer el 40%, correspondiente a la parte esta de cálculo vectorial. Por otra parte, allí les envío el material correspondiente a la clase de hoy, de manera tal de que ya lo tienen, van acumulando material. No sé si buscaron los libros de apoyo. A ver qué. Yo este fin de semana voy a tratar de ver qué consigo también de apoyo, a ver qué les puedo mandar para la semana que viene, pues. Pero por los momentos estamos bien, pues no tenemos tampoco que estar corriendo mucho. Bueno, la clase de hoy, vamos a ver, la clase de hoy va a ser, fíjense, ya ustedes hicieron integrales de líneas, o sea, integrales sobre trayectoria. Ahora vamos a ver integrales sobre campos escalares y campos vectoriales, ¿no? Esa va a ser la parte sucesiva que vamos a hacer antes de caer, digamos, con el teorema de la divergencia, el teorema de Stokes y los campos conservativos, pues, campos conservativos. Con esa parte culminaríamos lo correspondiente a esta parte de cálculo vectorial. Bueno, comprenderán que yo en los ejercicios, ahí en la clase de hoy, hay ejercicios, digamos, que yo les ejemplos que hacemos, y las cosas que yo vea, pues, yo vea que a lo mejor no las vieron, o tienen dudas cómo hacerlas, yo ahí les escribo la forma de a dónde buscar la información o de cómo hacerlo. Ya lo veremos ahorita cuando empecemos a revisar el material. Bueno, ¿alguna pregunta o alguna sugerencia o alguna inquietud o no? Creo que no, profe. Profesor, perdón, No, pero profesor. ¿cómo? Entiendo que va a ser en la quinta semana, pero ¿cómo es más o menos la modalidad del examen? ¿Cómo es la modalidad de esa? Como todos los exámenes que ha presentado, pues se te hacen 4 preguntas, 5 preguntas, no sé qué, valen tanto, y los hace online y me los manda, me los manda a un sitio donde dirá yo, André, que se los manden. El examen es un examen igualito que presentaste en Mate 5. ¿Tú estuviste conmigo en Mate 5? No, profesor, lo digo porque, o sea, se puede escanear, ¿no? Lo que hagamos. O sea, hacer a mano, a Claro, eso esa me es la refiero. idea. Ok. Sí. Yo les mando el examen. Supongamos que el examen sea a las 11 de la mañana, el lunes tal. Bueno, yo les mando a esa hora el examen. Ustedes empiezan a trabajar. Yo les doy un tiempo prudencial. Ustedes lo resuelven. Le doy tiempo para que lo pasen en limpio
que se vea bien para escanearlo, porque ese es uno de los problemas que he tenido. A veces me mandan unos exámenes que al escanearlos no se ven, entonces no los puedo corregir porque no se ven. Entonces la idea es que ustedes, después que terminan el examen, si lo escribieron en letra muy clara, lo puedan pasar a una letra más fuerte, le tomen una foto, lo escaneen, como sea, y se lo manden a Leoandri al sitio donde ella le dice. Ella recoge todos esos exámenes, me los manda a mí, yo corrijo, le mando las notas y después damos la revisión. ¿Alguna pregunta? No, profesor, chévere, gracias. Ok, quedó claro, ¿no? Quedó claro. Sí, así hemos venido funcionando. Yo no sé cuál ha sido la experiencia de ustedes con esta modalidad en otras clases. ¿Cómo han hecho? ¿Hacen clases presenciales, hacen clases online, así como la que hacemos nosotros? Donde yo mando el material, donde vamos discutiendo el material y donde interactuamos por esta vía. ¿Cómo han sido esas clases? No tengo idea. La mayoría están en esa misma manera. Hacen ¿Perdón? una presentación y explican. Ah, ok. Ok. Pero sí, no, presencial Sí. yo no he tenido en estos 2 trimestres nada. No, presencial casi es imposible. Pues. Primero porque ir a la Bolívar es imposible. No solamente porque la situación allá, que me imagino que va a haber problemas de agua, problemas. Además de eso, el problema de la gasolina. El problema de la gasolina, pues. Ir para la Bolívar significa que 2 veces que suba tiene que llenar un tanque de gasolina. Entonces, yo me imagino que ahí no debe haber clases presenciales por eso. Sí, pero yo quería saber, porque hay profesores que también tienen problemas de conectividad y al tener problemas de conectividad les resulta imposible hacer una clase interactuando con ustedes, pues. Por eso estaba Ah, no, bueno, sé preguntando. casos. Yo tengo una materia así, pero resolvemos, pues. No da clase, pero manda el material y nosotros le leemos y escribimos por WhatsApp. Ahí vemos. Ok. Ahí. Está bien. Lo importante es no perder no perder la materia, pues, que se abran materias. Pues. Y ese es otro de los asuntos pendientes que hay, ¿no? Que no se abren todas las materias y no se abren todos los cupos. Entonces, eso también retrasa al estudiante que no le permite avanzar con suficiente celeridad, pues, porque quisiera tomar más materia, pero no las abren o no tienen el cupo para tomarla. Eso también me he enterado. Pero bueno, En mi caso, esperemos. cuando el Yo profesor creo. ha tenido ¿Aló? problemas, disculpe, profesor, que en mi caso cuando se tenía problemas de conectividad en algunas materias, el profesor lo que Ajá. hacía era grabar el video y uno de los estudiantes voluntariamente iba a donde él dijera con un pendrive y se los publicaba a los demás. Ok. Está bien. Bueno, sí, hay que buscar alternativas, pues, y eso me parece muy bueno, pues, en función de que vamos de favorecerlo a ustedes para que saquen la carrera a como de lugar, pues, en la medida de las posibilidades. Bueno, de todas maneras, estas clases se graban, están grabándose. Yo aquí no estoy interesado en que asista al 100%, asisten los que, de acuerdo a su conciencia, hay gente que a lo mejor está trabajando o tiene otra actividad, pero está grabada, pues. Al grabarla, además de tener el material, está grabada y bueno, y así pueden enterarse de lo que estamos haciendo, Bueno, para la clase de hoy, como les digo, ya me voy a hacer la presentación acá. Una pestaña. La clase de hoy. Compartir. Está. Hoy toma mejor la foto, porque la semana, el lunes hubo parte de los márgenes que me comí, pero hoy apunté bien. Bueno, fíjense, continuando la clase, con lo que estábamos en la clase pasada, fíjense que en la clase pasada hicimos
parametrización de varios, del hiperboloide, el helicoide, la esfera, el cilindro. Empezamos a hacer parametrización de superficie, pues. Parametrización de superficie. Entonces, fíjense ustedes, aquí me equivoqué bueno, no importa. Fíjense, el cilindro se escribe como x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado. Eso visto en el plano es una circunferencia centrada en el 0, 0, y radio A, pero visto en el espacio es un cilindro. Entonces que en el plano esta ecuación es de un círculo, pero en el espacio representa un cilindro, ¿no? De centro 0, 0, 0 y radio A. En general, la ecuación x menos x0 al cuadrado más y menos x0 al cuadrado igual a cuadrado representa un cilindro de centro x0 y 0 y radio A. Sea S, ahí la notación que use S. Ahí de verdad la notación que debo poner es D. Para ser coherente, ya voy a hacer a veces que tomo ejercicio de otro libro y no para ser coherente con la notación que tenemos ahorita, usted la puede ir revisando. Para ser coherente con la notación que tenemos ahorita, S lo reemplazan por D, porque D es el dominio que está contenido en R2. Entonces va de D. Y escriben S igual a F de D. S igual a F de D. Y el área es el área de S, ¿no? No el área de K. El área de S. Bien. Y la función entonces va de F, va de D, que es 0, 2pi, 0pi. Ok, es D, según mi notación. Entonces, bien, haciendo revisión de la notación, lo que estoy haciendo es la notación. Para ser coherente con la notación que vengo usando hasta ahorita, D es esto, no S. S es la superficie. D es el dominio, donde está definido la F. A la F la he llamado yo phi también. La he llamado phi también. La phi, la parametrización. Esta es la parametrización. La parametrización. Entonces, la parametrización viene dado por esto, en el cilindro. Entonces, la parametrización del cilindro S igual a F de D viene dada de esta manera. O sea, aquí está variando, aquí va a estar variando mi tita y aquí va a estar variando mi R o mi Z. Aquí va a estar variando y aquí tienen la parametrización del cilindro. Bien, entonces fíjense, con esta parametrización, ¿qué me pasó aquí? Se me fue algo. Ajá. Entonces, con esta parametrización, yo encuentro parcial de F con respecto a U. Fíjense, aquí está la parametrización, donde está dada. Se me fue esto. Se me fue. Ya, espérense, acá, que regresó. Ajá. Entonces, parcial de F con respecto a U, recuerden quién es F. F viene dado aquí. Parcial de F con respecto a U es parcial de cada una de estas componentes con respecto a U. Entonces, la parcial de esta componente con respecto a U es el menos seno de U. La parcial de este componente con respecto a U es el coseno de U. Aquí lo tengo. Y la parcial de esta componente con respecto a U es 0, porque esto es B. Después ahora me viene la parcial de F con respecto a B. Acá es 0, porque aquí no hay B. Aquí con respecto a B también es 0. Y con respecto a B aquí es 1. Resuelven este determinante y les queda esto que está acá. Encuentran la norma de este vector, que es cada componente, la suma de cada componente elevada al cuadrado. La raíz cuadrada de eso es la norma del vector. Aquí está la componente coseno de U al cuadrado, más la componente seno de U al cuadrado, más la componente 0 al cuadrado. Esto da coseno cuadrado más seno cuadrado de U, que es 1,
Entonces la norma da 1. Es un vector normal y unitario además, porque ya la norma vale 1. Entonces el área de S, o el área, que aquí lo escribo acá, pero el área de S, es esta integral. Y esta integral está variando. La U varía entre 0 y 2pi y la B varía entre menos 1 y 1. ¿De acuerdo? Entonces aquí la U varía entre 0 y 2pi y la B varía entre menos 1 y 1. Resuelvo esta integral y me queda 4pi. Bien, eso me da el área de esa superficie. Bien, de nuevo otra vez, consideremos la función f de S. Recuerda que en mi notación no es S, sino es D. Ahí vuelvo a equivocarme. Consideremos la función f de en R3. Ok. Dada por esto que está acá, R coseno de U, seno de B, R seno de U, seno de B, R coseno de B. Esta es la parametrización de la esfera de radio R y centro 0, 0, 0. Entonces, fíjese, estos puntos, el punto 0 pi cuarto, que está en 0, 2 pi, 0 pi, y el punto 2 pi, pi cuarto, que están en D, que esto es D, que están en D, no que están en S, que están en D, que están en D, tienen la misma imagen, ¿no? Si ustedes reemplazan F por el punto 0 pi cuarto y por el punto 2 pi, pi cuarto, reemplazan la F viene dada por esto que está acá, donde la tengo, aquí la tienen. Usted tiene, toma aquí el punto 0 pi cuarto, la U vale 0, coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0 y la B es pi cuarto. Entonces tengo 1, 0 pi cuarto. No estoy aquí, estoy con la, perdón, estoy aquí, estoy aquí, me confundí. La F con la que tengo que trabajar es con esta. Entonces ustedes arrancan con 0 pi cuarto, coseno de 0 es 1, seno de pi cuarto es raíz de 2 sobre 2. Entonces me da R por esto que está acá. Después vienen para acá, seno de 0 es 0, esto va a ser 0. Y después R coseno de B, B es pi cuarto. Entonces me queda R coseno de pi cuarto raíz de 2 sobre 2. Entonces me queda esto que está acá. Y lo mismo, reemplazan esto, lo reemplazan aquí y les queda esto que está acá. Entonces fíjense, estoy viendo que esta función, que esta parametrización no es inyectiva, ¿no? En estos puntos vale igual. Por otro lado, para calcular lo que se llama el producto vectorial fundamental, tengo que hallar la parcial de F con respecto a U, donde F es esto. Entonces, la primera componente la derivo con respecto a U, la segunda componente con respecto a U y la tercera componente con respecto a U. Comprenderán, aquí la tercera componente no depende de U, por eso da 0 acá. Acá da 0. La primera componente con respecto a U es R menos seno de U, seno de B. Aquí está, menos R seno de U, seno de B. La segunda componente con respecto a U es R coseno de U, seno de B. Aquí lo tienen, R coseno de U, seno de B. Bueno, de la misma forma, hacen la derivada parcial de F con respecto a B, donde este es mi F. Entonces, derivada aquí con respecto a B es R coseno de U, coseno de B, aquí lo tienen. Derivada aquí con respecto a B es R seno de U, coseno de B, aquí lo tienen. Y después deriva la tercera componente con respecto a B. La derivada del coseno es el menos seno, me queda menos R seno de B, que aquí lo tienen. Resuelven este producto vectorial que viene dado por este determinante, resuelven el determinante y les da esto que tienen acá. Este es el vector, esto es lo que se llama el producto vectorial fundamental, o sea, este es el vector normal a la superficie. Normal a la superficie.
No es normal a la superficie. El vector no está normalizado. O sea, la norma de esta no vale 1. Uno puede normalizar un vector dividiéndolo por su norma. Pero aquí este es el vector normal a la superficie. En el punto P se tiene que el vector normal en ese punto vale esto. Vale esto. En el punto P', el vector normal vale esto. Son iguales. Así pues, en el punto QRR imagen bajo F de los dos puntos P y P', es posible trazar un plano. Entonces, ¿cómo viene dado el plano? El plano viene dado de esta forma. Este es el vector normal. Y lo voy a multiplicar por un vector que esté en el plano, que es este que está acá. Este es un punto que está en el plano, R2, 0, R2. Entonces, hago esto, hago este producto interior igual a 0 y lo que me queda es esto. Esta es la ecuación de un plano. Este es el plano tangente a la superficie en el punto este que está acá. Bien, otro ejemplo. Supongamos que una superficie S es la gráfica de una función diferenciable. Ya esto lo hemos visto. La superficie viene dada por la gráfica de una función diferenciable. Escribir a S en forma paramétrica y demostrar que la superficie es suave en todos sus puntos U0. Bueno, ya no sé cómo parametrizar la superficie cuando ya viene dada como la gráfica de una función. Entonces, la X la llamo U, la Y la llamo B y la Z la llamo G de V. Y aquí aplico el teorema de la función implícita para determinar quién es T de U. Entonces, fíjense, T de U va a ser, fíjense, la parametrización, ¿quién es? La parametrización es U, B y G de U. B y G de V. U, B y G de V. Esa va a ser la parametrización. Entonces, al parametrizar la componente U con respecto a U, me da 1. Después, la B con respecto a U, me da 0. Y la Z con respecto a U, me da la parcial de G con respecto a U. Eso lo puedo escribir de esta forma, ¿no? El vector I más el parcial de G de U evaluado en el punto U0, B0 multiplicado por el vector K. Esto es K. Esto es la K. En J no hay. En J es 0. Acá. Lo mismo cuando derivan ahora este vector, tengo U, B y esto, derivan con respecto a B esto, X de V, esto da 0, con respecto a B da 0, esto con respecto a B da 1 y esto con respecto a B me da este parcial que está acá. Por lo tanto, me da el vector J más parcial de G con respecto a B evaluado en 1, 0, B0 por K, por el vector K. Hago el producto vectorial de estos dos vectores y me queda esto, que es diferente de 0, ya que esta componente, que el coeficiente que acompaña a la K es 1, que es distinto de 0. No importa que pase acá. Ya este hecho que tenga 1 por K, ya me está dando un vector que no es nulo. Entonces, este producto vectorial es un vector no nulo, diferente de 0, ya que el coeficiente de K es 1. Así la parametrización, esta parametrización es regular en todos los puntos. Así el plano tangente en el punto X0 y 0Z0, que viene dado así, está dado de esta manera, X menos X0, Y menos Y0, Z menos X0, por el vector normal, y este va a resultar ser la ecuación del plano tangente. Es la ecuación del plano tangente. Entonces, fíjense, aquí tenemos cuando la superficie S es la gráfica de una función diferenciable
G de R2 en R, donde la normal viene dada de esta forma. Esta es la normal. Tengo que elevar al cuadrado cada una de las componentes. Entonces, el área de la superficie viene dado a integrar sobre D de esto que está acá. Bien. Eso es lo que hemos visto hasta ahorita, más o menos. Pues. Otra manera de calcular esa área, fíjense, ahora vamos a ver otra manera de hacer estas cosas. Consideremos la superficie S. Consideremos la superficie S, que es la imagen de F de D, parametrizada por F de D, donde D es el producto vector, el producto cartesiano. Este X es producto cartesiano. Y aquí no estoy hablando de vectores, sino de producto cartesiano de dos intervalos en R3, donde F viene dado por F de V viene dado de esta manera. Esto va a ser la ecuación de un plano. La ecuación de un plano. Entonces, la superficie es un plano, o la porción de un plano en R3, que es la gráfica de esta función. Que es la gráfica de esta función. G de V es alfa de V más beta de R sobre el rectángulo este que está acá. Entonces, fíjense, ya yo sé que el área de una superficie, que es la gráfica de una función, la normal, esta es la fórmula de ella. Esta es la fórmula de ella, que está acá. Entonces, si yo derivo parcial de G con respecto a U, acá me da alfa, será alfa al cuadrado. Parcial de G con respecto a B me da beta al cuadrado, me da beta al cuadrado, me da todo esto que está acá. Entonces, esto que está acá se convierte en 1 más alfa cuadrado más beta al cuadrado de B de D1. E integro y me da esto que está acá. Integro esto que está acá. Muy sencillo eso que está ahí. Bien. Otro ejemplo. Sea S la porción del casquete esférico, la parte superior del casquete, R1 al cuadrado menos X cuadrado menos Y cuadrado. Cortado por el cilindro circular recto, X cuadrado más Y cuadrado igual a R sub 2 al cuadrado. Donde el radio, donde R1 es mayor que R2. R1 es mayor que R2. O sea, el cilindro está metido dentro de la esfera. Esta es una superficie. En efecto, se trata de la gráfica de la función G de V igual a R1 al cuadrado menos U al cuadrado menos B al cuadrado. Sobre la región D, que es la región cilíndrica. Sobre la región D. El área de esta superficie, el área de esa superficie va a ser esto, que es la fórmula del área. Donde G es esto que está acá. Entonces, ustedes tienen acá que hacer la derivada de G con respecto a U, la derivada de G con respecto a B, y lo elevan al cuadrado, y eso me da todo esto que está acá. Me da todo esto que está acá. Esta cuenta que está acá, la tengo acá, donde G es esto. Bien, operando acá, haciendo las cuentas, llego a esta expresión. Una pregunta, disculpe. Dígame. ¿Cómo determinar la función G de U y B? Bueno, muy fácil. G de V. Fíjate, vamos acá. Sea esa la porción del casquete esférico. Aquí ya me están dando la Z. La Z es la función de G de XY o G de V. La Z es la que me determina. Esta es la manera como estoy definiendo la curva como la gráfica de una función. Fíjate, vamos para atrás. Va para atrás. La gráfica vamos a ver. Aquí está, digo,
Suponga que S es una superficie S, es la gráfica de una función diferenciable G. Escribimos a S. Entonces la forma como viene dada es la Z igual a G de V. La Z es la que me despeja, es la que me da la gráfica, es la que me da la gráfica implícitamente, la gráfica de la función, la Z. Entonces, en este ejemplo, estoy copiando exactamente en este ejemplo, se hace la función del casquete esférico. Tengo un casquete esférico cortado por este cilindro circular que está dentro del casquete esférico. R1 es mayor que R2. Esta es una superficie. Entonces, se trata de la gráfica de la función, esto que está acá. Entonces, Ok, ya lo veo. Al meter el cilindro dentro de la esfera, el casquete del hemisferio superior, entonces la gráfica de lo que me queda, la superficie que me queda, va a ser la gráfica de esta función. Va a ser la gráfica de esta función. Es me lo viene dado por el Z, Entonces, esto es lo que me determina, de esta manera determino la G. ¿Cómo determino la D? La D está metida, recuerda que la D está en R cuadrado. Ya está. Esto, aquí hay tres variables. Esto no puede estar en R2 nunca. Esto está en R3, tiene 3 variables. Entonces, lo único que puedo yo meter de todo lo que tengo acá, lo único que puedo meter en R2 es esto, que tengo 2 variables. Entonces, la D, por eso es que la D va a estar comprendida por todos los V, tal que U cuadrado más B cuadrado es menos igual que R cuadrado, donde la U es la X y la B es la Y. Entonces, claramente, yo tengo entonces una parametrización phi que va de D contenido en R2 en R3, guiada por U, B y Z. O sea, dada por X de V, que es U, y de V, que es B, y la Z de V, que viene dada por esto, R1 al cuadrado menos U cuadrado menos B cuadrado, porque la X es U y la Y es B cuadrado. Entonces, la G de V viene dada por esto. La U es X, recuerden, y la B es la Y. La X de V es U y la Y de V es B. Lo tengo acá. Entonces, hago ahora la derivada de esto, G con respecto a U al cuadrado, la derivada de esto con respecto a B, lo elevo al cuadrado y me queda esta expresión que está acá. Hago esta cuenta y me queda esto que está acá. Aquí hago un cambio de variables a polares, y me queda esto que está acá. Entonces, me queda esto que está acá. Bien. Bueno, recordar que el área de una superficie S viene dada de esta forma. Compruebe que la norma del producto vectorial fundamental T de U, producto vectorial T de B, es igual a esto. Donde esto es como digamos el jacobiano. Parcial de X con respecto a U, parcial de X con respecto a B, parcial de Y con respecto a U, parcial de Y con respecto a B. Esto que está acá es parcial de Y con respecto a U, parcial de Y con respecto a B. Para esto que está acá y para esto que está acá, esto será parcial de X con respecto a U, parcial de Y con respecto a B, parcial de Z con respecto a U, parcial de Z con respecto a B. Entonces, ustedes pueden ver que esto que está acá
Es lo mismo que decir, fíjense, usted hay ante de UTDB, recuerden que esto era usted hay ante de UTDB utilizando el producto vectorial IJK, parcial de F con respecto a U, hacer todo eso. Entonces, usted quiere, lo que sugiere este ejercicio es que hay otra manera de escribir la norma del producto vectorial fundamental de esto, que es esto que está acá. De este modo, la fórmula 1, esta fórmula 1, utilizando este resultado, se convierte en esto que está acá. Otra manera de calcular a ADS. O sea, eso no es ningún... Claro, lo más práctico es hacer esto, ¿eh? Profesor, tengo una duda. Uno trabaja con esta fórmula, pues, con esto. Dígame, la duda. ¿Puede volver al ejemplo de la esfera y el cilindro, por favor? La esfera y el cilindro. Ajá. Aquí está. Ajá. El cilindro está dentro de la esfera. Ajá, pero los dos tienen hay simetría con el origen, ¿no? No, yo solamente estoy en la parte de arriba. No, claro, pero la esfera está centrada en el origen y el cilindro también tiene un eje de simetría por el origen, que pasa por el origen. Lo que yo le quiero preguntar es, ajá, si uno mueve el cilindro y sigue estando dentro de la esfera, eso es lo que cambia, sigo utilizando la misma parametrización y lo que cambia es la integral. No, repíteme la pregunta que no te entendí. Ajá. Si el cilindro no está en x cuadrado más y cuadrado igual a eso, sino yo que sé, se desplaza. ¿Eso es que cambia el ejercicio? Si se desplaza. Bueno, si se desplaza, también debe desplazarse, digamos, el área. El área va a ser la misma. El área va a ser la misma si se desplaza. Claro, a ver. Pero se mantiene la misma parametrización, ¿no? No es otro problema. Porque fíjate, cuando tú parametrizas, por ejemplo, cuando tú parametrizar algo, si tú parametrizas x cuadrado más y cuadrado igual, digamos, a r cuadrado, eso va a ser x igual a r coseno de tita igual a r seno de tita, ¿no? Ok. Pero si parametriza x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado, entonces ya tú pones x menos x sub 0 es igual a r coseno de tita. Entonces la x va a ser r coseno de tita más x sub 0. Tienes que sumarle lo trasladado. En la parametrización le tienes que sumar lo trasladado. O sea, si tú trasladaste, okay, si tú en vez de estar trabajando en x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Trabaja en x menos x0, y menos y0. Entonces, tú, cuando estás en el 0, la x le llamas r coseno de tita, supongamos. Cuando estás en x sub 0, la x la vas a llamar, cuando estás ahora centrado en el x sub 0 y sub 0, la aquí la va a llamar r coseno de tita más x sub 0 y es igual a r seno de tita más y sub 0. Tienes que sumar, tienes que agregarle el trasladado. Ok. Fino, gracias. Ok. Bien. Pero en las derivadas eso no afecta, porque tú al hacer las derivadas en el trasladado, eso va a ser 0. Las derivadas, los vectores van a hacer lo mismo. Porque la constante es x0 que estás agregando en tu cambio de variable, en tu cambio, no va a afectar en la derivada. Pues. Bien. Entonces, aquí, vamos acá. Bueno, otra figura es el hiperboloide de una hoja, hiperboloide de una hoja. Consideremos esto. Obsérvese que z constante produce circunferencia de radio 1 más z cuadrado. Si z es constante, me queda x más y cuadrado igual a 1 más z cuadrado. Entonces eso va a ser el radio
la raíz cuadrada de eso va a ser el radio. Si X o Y son constantes, si X e Y son constantes, ahora si X es constante, me queda Y cuadrado menos Z cuadrado igual a 1. Y si Y es constante, perdón, si X es constante, me queda Y cuadrado menos Z cuadrado igual a 1 menos esa constante. Si Y es constante, me queda X cuadrado menos Z cuadrado igual a 1 menos esa constante, ¿no? Entonces, ahí voy a tener hipérbolas. Voy a hacer X cuadrado menos Y cuadrado menos, no más. Si fuera más, van a ser elipses. Tiene menos, van a ser hipérbolas. Para matrizarla, lo escribimos de esta manera. X igual a R coseno de tita igual a R seno de tita, donde tita varía entre 0 y 2pi y R varía entre 1 y más infinito. Esa es la parametrización para el hiperboloide. Entonces, aquí vemos que X cuadrado más Y cuadrado es igual a R cuadrado, pero R está en 1 más infinito, luego R cuadrado es mucho mayor que 1. Con lo cual, la superficie se escribe X cuadrado más Y cuadrado, esta superficie, con esta parametrización, se escribe como R cuadrado menos Z cuadrado igual a 1. Igual a 1. Ok. Ahora, tengo esto que está acá. Entonces, voy a parametrizar a esto que está acá. Entonces, a R lo escribo como coseno hiperbólico de U y a Z lo escribo como seno hiperbólico de U. Porque fíjense, para los más, el seno cuadrado más coseno cuadrado de tita es igual a 1. Pero cuando tengo menos, el coseno hiperbólico al cuadrado de 1 menos el seno hiperbólico al cuadrado de U es el que me da 1. En cambio, si fuera más, trabajo con los trigonométricos. Cuando tengo menos para que me dé 1, tengo que trabajar con los hiperbólicos. Por eso es que hago esto que está acá. Recuerden que el coseno hiperbólico de U es esto y el seno hiperbólico de U es esto que está acá. Es esto que está acá. Entonces, R cuadrado menos Z cuadrado, coseno hiperbólico al cuadrado de U, menos seno hiperbólico al cuadrado de U, eso es igual a 1. Es esto que tengo acá. Por eso que parametrizo así. En definitiva, la parametrización queda así de esta manera. Entonces, fíjense, yo estaba con R igual a R coseno de tita igual a R seno de tita. ¿De acuerdo? Pero a R lo tengo ahora coseno de HU. Y la Z la tengo seno de HU. Entonces me queda la parametrización igual a la R coseno de HU por coseno de tita igual a R, que es coseno de HU, seno de tita, y la Z es el seno hiperbólico de U, ¿no? Con tita variando entre 0 y 2pi y U en R. Bueno, y esta es la manera de justificarlo. La manera de justificar fue esta, de que el coseno cuadrado de U menos el seno, perdón, el coseno hiperbólico al cuadrado de U menos seno hiperbólico al cuadrado de U igual a 1. Entonces, fíjense, yo tengo acá X es esto al cuadrado y al cuadrado es esto. Si sumo los dos, me va a quedar coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita, que es 1. Me queda coseno hiperbólico al cuadrado de 1 menos Z cuadrado. Pero Z es esto. Entonces, esto da 1. Por lo tanto, una pregunta. Ajá, dígame. Lo de poner la R como coseno hiperbólico y la Z como seno hiperbólico se hace para que la parametrización quede en función de dos variables solamente. Claro. Ok. Claro. Esa era mi pregunta, gracias. Para que queden dos variables. Sí, porque fíjate, aquí tiene X igual a R, aquí está perfecto, ¿no? Pero aquí tiene esto. Aquí tiene como tú no puedes aquí parametrizar esto y que con la R. O sea, tú tienes ahora, tú no puedes parametrizar aquí con la R. Tienes que ver quién es tu R y quién es tu Z. El que ahora está parametrizado, tú convertiste esto lo convertiste en esto. Y esto lo vas a parametrizar. Entonces,
tienes que ver quién es la R en función de U y la Z en función de U y de B. De U o de B. Aquí no es U, aquí ya tengo tita, que es la que me está haciendo mi papel de B. Entonces, bien, para parametrizar esto, me apoyo, digamos, en el hecho de las funciones hiperbólicas. Por eso cojo a R así y a Z así, porque el coseno hiperbólico al cuadrado menos el seno hiperbólico al cuadrado da 1. Entonces, esta es la parametrización, entonces, para ese hiperboloide de una hoja. Aquí la tienen. Bien. Vamos rápidamente a hacer algunos ejercicios. Encontrar el área de la porción del paraboloide hiperbólico. Fíjense, ya aquí está la Z igual a f de x. Ya esto le está sugiriendo que la g de x, que esto viene dado por la gráfica de una función, la z. Esto me está sugiriendo ya que la g de x es x por y. Y la d es esto que está acá. D, el dominio de esto es el conjunto de los x y, que cuadrado más y cuadrado menos igual que 9. Pero está sugiriendo esto. Mirar la región como la gráfica de la función. Miramos la región como la gráfica de la función. Phi de acá a acá, donde f de xy es x por y. X por y. Entonces, si veo la superficie como la gráfica de esta función, entonces la normal va a venir dada por esto, que ya eso lo sabemos, ya eso lo hemos hecho varias veces, y es esto que está acá. Es esto que está acá. Entonces, parcial de f con respecto a x me da y, parcial de f con respecto a y me da x, por eso va a ser 1 más y al cuadrado más x al cuadrado, que es esto que está acá. Entonces, esto me da esto que está acá. Esto me da la normal, el vector normal. Esto va a estar variando, entonces esto va a estar variando sobre D, de que parametrizo acá, D es esto, D es una bola cerrada con un círculo cerrado de radio 3. Entonces, esto va a ser, si parametrizo acá, esto va a ser la R, la tita varía entre 0 y 2pi, y la R va a variar entre 0 y 3. Entre 0 y 3. Aquí para resolver esto, hago un cambio de variable. Usted sabe resolver esa integral. Esto es R al cuadrado, esto es R al cuadrado más 1 por R de tita. Hace un cambio de variable, R cuadrado más 1 igual a Z cuadrado, y con ese cambio de variable resuelven la integral y llegan a esto que está acá. ¿Ok? Sí, profe, todo bien. Esto es R Sí, al cuadrado. R al cuadrado acá. Para que vean, R al cuadrado. Bien, otro ejercicio, otro. Calcular. Fíjate, ya aquí. Ya este es un ejemplo, digamos. Bueno, vamos a calcular a su vez, pero fíjense, ya que estoy calculando la integral sobre una superficie donde la Z está acá. Estoy metiendo la Z acá. Bueno, vamos a hacer lo que es sencillo. De todas maneras, dice, calcular la integral, calcular 1 sobre el área de la superficie S, esto es A de S, la integral sobre S de Z de DS, donde S es la parte superior contenida en el cilindro y dentro del hemisferio superior de la esfera esta, de esta esfera. Entonces, parametrizamos el cilindro. El cilindro lo parametrizamos así, de esta manera. La tita varía entre menos pi o entre 0 y 2pi.
Entonces, con esta parametrización, vemos quién es t de tita, es la derivada de phi con respecto a tita. Acá es la derivada de la, estoy derivando con respecto a tita acá para conseguir la t de tita. Esto es menos seno de tita, esto es coseno de tita y esto es 0. Y después con respecto a z, esto es 0, esto es 0 y esto es 1. Hago el producto vectorial y ese producto vectorial me da esto que está acá. Me da esto que está acá. Hago la norma del producto vectorial, me queda 1. Ahora, dado el tita, veamos la variación de z. Para ello usamos la parametrización del cilindro. Así tenemos, el cilindro es esto. Entonces, x menos 1 será esto que está acá, más seno al cuadrado, la i, más z al cuadrado igual a 4. Desarrollo toda esta cuenta y me queda esto que está acá. Me queda esto que está acá. Bien. A ver. Me queda z cuadrado. Entonces, z va a ser igual, perdón, a ver. ¿Dónde tengo yo aquí? Z cuadrado igual a 4 menos 2. Esto es 2, 1 más coseno de z. Entonces z, así z debe variar entre 0 y la raíz cuadrada de esto. Y la raíz cuadrada de esto. Por lo tanto, fíjense, tita z, voy a ver la gráfica entre tita y z. O sea, z es igual a raíz cuadrada de esto que está acá. De esto. O sea, si yo trazo la gráfica de z igual a raíz cuadrada de 2, 1 más coseno de tita, el máximo valor que puede alcanzar la z es cuando la tita valga 0. 0, que es 1. Eso es 1, más 1 es 2. 2 al cuadrado sale la raíz, que es 4. Aquí es 4. La raíz cuadrada de 4 es 2. Por lo tanto, esto llega hasta 2. Llega hasta 2. Llega hasta 2. Entonces, D, ahora mi D es la región, esta que está acá. Para tita Z. Entonces, va a estar variando entre menos pi, pi. Aquí está variando la D. ¿A dónde la tenía? Yo la tenía antes. Aquí la tengo. Entre menos pi, pi. Y la Z va a estar variando en R. Pero con el cambio, la Z va a estar variando. Esta va a ser mi Z. El máximo valor que va a alcanzar es este. Aquí 2. Ya déjame ver las cuentas otra vez. Z cuadrado más 4. Coseno cuadrado menos 2 coseno de tita. Más 1. Más seno cuadrado de tita. Seno más seno es 1. Esto me queda 2. 2 menos 2 más z cuadrado, correcto. Este 4 con este 2 se va. Me queda esto que está acá. Ok, entonces z va desplazándose entre 0. Z va a ir de aquí hasta 2. Esa es la gráfica de esta función. La gráfica de esta función, habría que hacerla porque, para que usted se convenza, la gráfica de esta función es esto que está aquí. Bien, entonces así ADS va a ser la integral esta que está acá. La tita varía entre menos pi, pi, y la z varía entre 0 y esto que está acá. Eso que está acá. Entonces, esa integral hay que hacerla, hay que integrar con respecto a z, después con respecto a tita. La integral se puede complejizar. Ustedes verifiquen que esta integral da 8. Da 8. Esto hay que hacerlo. Esta integral hay que hacerla. Ver que da 8.
queda 8. Después hacen 1 sobre AS, que es 1 sobre 8, Z, hacen la integral entonces entre menos pi de tita, integrar entre 0 y esto, de Z, de dz. La Z varía entre 0 y esto. Integran acá, esto le da Z cuadrado sobre 2, variado entre 0 y esto. Y después eso lo integran con respecto a tita. Y me queda esto que está acá. Bueno, ustedes hacen las integrales. ¿Alguna pregunta ahí? Creo que no, profe. Profesor, yo sí tengo una pregunta. Dígame. Yo no entendí al momento de sacar la parametrización. Si podría repetir eso otra vez. Ajá, el argumento que es la parametrización. Sí, sí, ¿Y los cómo otros cálculos sí. No, ajá, pero ajá, ¿y cuál es el problema aquí? Dime, aquí, fíjate. Vamos a ver, encontrar el área, aquí encontrar el área. Aquí encontrar el área, fíjate, encontrar el área, vamos a ver la fórmula del área. Vamos a ver, la fórmula del área es esta que está acá. Sí, esa es la fórmula del área. Ahora, yo voy a encontrar, además de esto, estoy poniendo un Z, fíjate. Este es un problema un poquito distinto. A lo mejor me estoy adelantando a integrar con respecto, porque aquí estoy poniendo un Z acá. Calcular esto que está acá. El ADS no hay ningún problema, porque el ADS es esta fórmula. El ADS es esta fórmula. Entonces, yo calculo primero calculo. A ver, ¿dónde estoy? Yo me pasé. Primero calculo el ADS. Vamos a ver quién es el ADS. Donde es la parte de la superficie contenida en el cilindro y dentro de un hemisferio superior de la esfera, esto que está acá. Entonces parametrizamos el cilindro. De acuerdo, esa es la parametrización del cilindro. Entonces hacemos esto que está acá y aquí vamos a hallar el TTC. Hacemos esta cuenta y hago todo esto. Y esto es lo que me permite encontrar mi ADS, parametrizando el cilindro. Esto me permite llegar acá. Acá. Ajá, pero el Z que nosotros estamos utilizando en la parametrización del cilindro, el Z que nosotros estamos usando en la parametrización del cilindro está asociado al hemisferio de la esfera, eso, ¿no? Claro. Fíjate, vamos a retomar la cosa. Calcular 1 sobre ADS, donde esa es la parte de la superficie contenida en el cilindro. Ajá. Superficie contenida en el cilindro y dentro del hemisferio superior de la esfera. O sea, yo para calcular a la ADS trabajo con el cilindro. Calculo con el cilindro. La Z es una variable independiente, pues, tanto para el cilindro como para la esfera. Yo tengo la Z, pero ¿Por qué la metemos en la esfera? En la esfera no la estoy metiendo. ¿A dónde la estoy metiendo en la esfera? Claro, porque usted hace el cambio y después saca Z de la ecuación de la esfera. No. Fíjate, no. Bueno, es que sí. parametrizamos el cilindro. Bueno, yo parametrizo el cilindro para hallar a ADS. O sea, aquí llego a mi ADS. Aquí está. Ya yo no necesito, yo pongo mi Z acá. Ajá. Todo esto que hice yo aquí, para ello usamos la parametrización del cilindro. Así tenemos esto que está acá, ¿no? Ahora tengo la esfera. Ajá. O sea, yo voy a utilizar aquí la parametrización del cilindro porque el cilindro está dentro de la esfera. ¿Okay? Entonces yo vengo
para ello usamos la parametrización del cilindro. Así tenemos esto que está acá. Entonces, utilizando la parametrización del cilindro, tengo todo esto que está acá. Y de esta manera voy a obtener la Z. Voy a tener la variación de la Z, no la Z. La Z varía, lo que estoy estudiando es la variación de la Z. La Z va a ir de 0 a acá. Ok. La variación de la Ese Z. sería su techo, por así decirlo. Sí, va aquí está en la gráfica. Cuando tú la pones en tita Z, cuando tú la pones en D, el dominio D, entonces la Z tuya va a estar variando entre 0 y 2. Perdón, el máximo valor que alcanza es 2. ¿Por qué? Porque la Z tuya está variando entre 0 y raíz cuadrada de 2, 1 más coseno de tita. La gráfica de eso es lo que está aquí. Es esto que está acá. Esto que está acá es la gráfica de esto. Es la gráfica de esto. Bien. Entonces, bueno, tú aquí vienes y pones, tú quieres calcular, tú quieres que ver de a dónde te varía tu Z. Tu Z no la estás tomando ya en nada. Tú metiste la Z en la esfera con esto para ver de a dónde variaba. De a dónde variaba la Z. Entonces tú pones tu Z normal. Tú estás integrando con respecto a Z. Entonces era Z cuadrado sobre 2 y valor entre 0 y esto. Y eso es lo que te da la integral. Ok. Gracias. Sí, va. Tu Z, aquí el problema es saber de a dónde varía la Z. De a dónde. Esto, ¿qué pasa aquí? Vale? Que ya luego me está ocurriendo. Bueno, una vez que tú sepas de dónde varía tu Z, tú puedes resolver esta integral. Bien. Hallar el área y la porción de la superficie. Otra vez se me fue esto. ¿Qué me está pasando? Hallar el área y la porción de la superficie. Está comprendida entre los planos Z1 y Z4. La superficie de ecuación esta, Z igual a X cuadrado más Y menos 1 al cuadrado, es un paraboloide cuyo eje es una recta paralela al eje Z. Y el vértice es el punto 0, 1, 0. La superficie S es la porción del paraboloide limitada por los planos Z igual 1 y Z igual a 4, que viene dado acá, ¿no? Comprendido entre los planos Z1 igual 4. Esta superficie se puede parametrizar usando X e Y como parámetros de la siguiente manera. Hago una phi que va de D de R2 en R3, donde la phi de XY va a ser XY, X cuadrado más Y menos 1 al cuadrado. Entonces, aquí tengo tres componentes, ¿no? Las tres componentes. Entonces, la D va a estar formado por el conjunto de los pares EI, tal que 1, aquí tengo los planos, el 1 y el 4, tal que X cuadrado más Y menos 1 al cuadrado, que va a ser la Z. Recuerda, esto es Z. X cuadrado más Y menos... La Z varía entre 1 y 4. Pero no escribo Z, sino escribo X e Y, porque estoy hablando de X e Y acá. De X e Y acá. Bueno, hago para hallar el vector T de X, phi1 con respecto a X, phi2 con respecto a X, phi3 con respecto a X. Donde phi1 es X, phi2 es Y, y phi3 es el otro que está acá, X cuadrado más Y menos 1 al cuadrado. Derivo acá phi1 con respecto a X es 1, phi2 con respecto a X es 0, y phi3 con respecto a X es 2X. Bueno, lo mismo hago con la Y. Hago el producto escala vectorial, hago la norma y me queda esto que está acá. Me queda esto que está acá. Esto que está acá. Como la región D es un anillo circular desplazado, o sea, la región D es esta. Ustedes están viendo, esta es la región D. Este es un anillo donde ha sido desplazado. Ha sido desplazado. Entonces, aquí tendremos esto. Resolvemos la integral.
anterior, haciendo un cambio de coordenadas polares, pero desplazando el centro. Entonces tengo esto, aquí desplacé el centro, ¿ves? Que era una de las preguntas que me hacían anteriormente. Aquí desplazo, entonces R ahora varía entre 1 y 2, entre 1 y 2, porque recordaba que Z era el plano 1 y 4, ¿no? Entonces ahora radio entre 1 y 2, y la phi varía entre 0 y 2 pi. Luego, aplicando el teorema del cambio de variable, que es esto que está acá, hacen su cambio de variable. Digamos, esto va a ser integral entre 0 y 2 pi, integral entre 1 y 2 de esto que está acá, y esa integral da esto. ¿Ok? ¿Está claro ese? Sí, profe. ¿Está claro? Bien. Otro ejemplo. Calcular el área, la parte superior cónica dada por esto, que está dentro de la esfera sólida dada por esto. O sea, la solución, ahí tienen, x cuadrado más y cuadrado z cuadrado, 6z, resuelven eso, completan cuadrado, y les queda que esto es esto que está acá. Ahora, para hallar el borde superior de S, intersectamos x cuadrado más y z, la parte superior de la cónica, con esto que está acá, con la esfera sólida. Al hacer esa intersección, tengo x cuadrado más y cuadrado igual a z cuadrado, reemplazo z cuadrado más z cuadrado es 2z cuadrado, reemplacé aquí, recuerden, estoy resolviendo este sistema. Entonces, esto es z cuadrado más z cuadrado es 2z cuadrado menos 6z, me queda esto que está acá. Me quedan dos valores para la z. Z igual 0 y z igual 3. Si z vale 0, la única manera que z valga 0 es que x sea 0 e y sea 0. Y si z vale 3, eso quiere decir que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 9, que es igual a z cuadrado. Z vale 3. Donde Z2 corresponde a una circunferencia de centro, el eje Z, en el punto 0, 0, 3 y radio 3, parametrizando a S. Esto está dado de esta manera, parametrizando, me queda R coseno de tita, R seno de tita, R, ya que así x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado y es igual a z cuadrado. Es igual a r cuadrado. Y r varía entre 0 y 3 y tita varía entre 0 y 2 pi. Por lo tanto, t de r, que con esta parametrización, la derivada de phi con respecto a r me queda coseno de tita. La derivada de phi en la segunda componente con respecto a r me queda seno de tita. Y la derivada de phi con respecto a r para la tercera componente me queda 1, porque esto es r. La derivada de phi con respecto a tita para la primera componente me queda menos r seno de tita. La derivada de phi para la segunda componente con respecto a tita me queda r coseno de tita. Y la tercera con respecto a tita me queda 0, porque es r. Me queda 0. Hago los productos escalar, perdón, vectorial, y me queda esto que está acá. Okay. Entonces, esto va a ser esto que está acá. A S va a ser raíz de 2R, raíz cuadrada de R de R de tita. Entonces, esto va a ser esto que está acá. Y esto que está acá. Entonces, la D está variando entre 0 y 3 y 0 y 2 pi. Y bueno, y este es el área que yo calculé, pues. Bueno. Hasta ahí los ejercicios de la primera parte, pues, más o menos. Para que tengan una idea de qué es lo que se evalúa en la primera parte. ¿Se entendió este? Sí, profe. Está calcular el área de la parte de superficie cónica que esté dentro de la esfera. ¿Ustedes se acuerdan de Mate 5?
de Mate 5. Esto es una manera de hacer los problemas Mate 5, pero aquí utilizando parametrizaciones y utilizando la fórmula esa del producto fundamental, producto vectorial fundamental, pues la del A sub S, digamos. Bien, ahora vamos a estudiar integrales de campos escalares. Ahora vamos a resolver integrales, pero sobre campos escalares, ¿no? Entonces, fíjense, en Mate 5 se estudió la integral de una función escalar sobre una curva y se denotó esa integral de esa manera, pues. Te recuerda, ¿no? De esta manera. Integral entre b de f, el valor absoluto, perdón, la norma de la velocidad de este vector. Esto me va a dar, digamos, la rapidez con que se mueve con una parametrización diferenciable de la curva C. Esta es. Aquí estudiaremos un concepto más general. Integral de un campo escalar sobre una superficie parametrizada diferenciable. Entonces, fíjense, sea S una superficie parametrizada por phi mayúscula, que va de D contenido en R2 en R3. Entonces, fíjense, yo tengo algo en R2, esto va a parar en phi de V, que está en R3. Entonces, la parametrización viene así. La V, el par V de R2, va a parar en R3 al X de V, Y de V y Z de V. Diferenciable o de clase C1, que quiere decir. Si además F es la imagen de phi, que está contenida en R3 en R, entonces fíjense, yo tengo phi que va de D, que está en el plano, la imagen de phi va a estar en R3 y F es una función que va de R3 desde la imagen de phi a R. F va, el dominio de F es la imagen de la phi. El dominio de la F es la imagen de la phi. Entonces yo puedo hacer la composición de estas funciones. Entonces la composición de estas funciones me va de D en R y viene dada por F compuesto con phi mayúscula de V y se escribe así. Entonces, la phi de V manda V, lo manda en F de phi de V, donde F es de clase C1 sobre su dominio, que es la imagen de phi. F, los valores de F, el dominio de F es la imagen de phi o está contenida en la imagen de phi. Por eso puedo hacer esta composición. ¿Ok? ¿Entienden un poco lo que le estoy diciendo ahí? Sí, profe. Fíjense, la phi es una función que va de D cuadrado del dominio de aquí en R3. Pero aquí yo estoy buscando una función phi que va, una función f que va de la imagen de phi en R3. Por eso puedo hacer esto que está acá. Porque yo quiero hacer la composición de f compuesto con phi. Entonces yo me busco una función cuyo dominio sea o esté contenido en la imagen de phi para que tenga sentido la composición de estas dos funciones. Aquí hago la composición y llego a esto. Entonces hago la siguiente definición. Definimos la integral sobre la superficie de una función f de ds, se define como esto. Ahora fíjense. Ahora estoy integral, se define como esto. Donde D es phi a la menos 1. Esto es menos 1. Esto es menos 1. Porque fíjense,
D va de R2 en R3. D es igual a F a la menos 1 de S. D va de R2 acá en R3. S está en R3. D, phi manda D en S. Phi manda D en S. O sea, D, phi de D es S. Es S. O sea, S es igual a F a la... Esto aquí es menos 1. Phi a la menos 1. Aquí, la inversa. Lo que pasa es que no se ve bien ahí. No se ve bien ahí. Entonces, de esta manera, definimos la integral de una superficie sobre un campo escalar. F es un escalar. Entonces, fíjense cómo viene dada. Entonces, en el caso que la F sea 1, o sea, F evaluada en cualquier punto da 1, entonces tenemos la ADS, pues, con la que hemos venido trabajando. El área de la superficie S. Porque la F vale 1. ¿Se entiende? Si la F vale 1, F de todo esto va a ser 1, y lo que me queda es esto que está acá, la integral de esto que está acá sobre D, de U de B, y eso es esto que está acá, el área de S. Bien, en el caso de que F sea 1. Bien. Bien, un helicoide, como sabemos, se define por una phi de D R2 en R3, donde phi de R tita viene dado de esta manera. En el X de R tita es R coseno de tita, y es igual a R seno de tita, y Z de R de tita es tita. Entonces, D del helicoide va a estar formado por todos los R tita, donde R varía entre 0 y 1 y tita varía entre 0 y 2 pi. Bien, con esa parametrización, yo encuentro TDR. TDR va a ser la derivada de la primera componente con respecto a R, es coseno de tita. La derivada de la segunda componente con respecto a R es seno de tita. Y la derivada de la tercera componente con respecto a R es 0, porque sería esto con respecto a R, pero esto es tita. Cuando derivo ahora T de tita, derivo acá esto con respecto a tita, me queda menos R seno de tita, aquí está. Derivo esto con respecto a tita, esto es R coseno de tita, aquí está. Y derivo esto con respecto a tita, me queda 1. Me queda 1. Luego hago el producto vectorial de estos dos vectores y me queda esto que está acá. Entonces, el área del helicoide va a ser esto que está acá. Como ya vimos, esto lo hicimos anteriormente. Me da esto que está acá. Entonces, fíjense, vamos a ver un ejemplo. Hallar la integral sobre la superficie S de esto, donde F ahora es un campo escalar. Esto es un campo, esto es un número. Esto es un número, la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces, fíjense que estoy en el caso del helicoide, ¿no? Ajá. Entonces, fíjense, hallar esto con el helicoide. Entonces, esto F de R coseno de tita, R seno de tita, tita. Esta es la composición. Phi, como les digo, phi es esto. ¿Dónde está? ¿Dónde? Aquí está. R coseno de tita, R seno de tita y tita. Aquí está. X, Y tita. Entonces son R coseno de tita, R seno de tita y tita. Entonces, este es mi phi. Este es mi phi. Phi R coseno de tita, R seno de tita. Entonces, aquí escribo F de todo esto, X al cuadrado, será R cuadrado coseno cuadrado, más I cuadrado, R cuadrado seno cuadrado. Eso queda R cuadrado más 1. Me da esto que está acá.
Por consiguiente, esa integral, esto va a ser entonces raíz cuadrada de 1 más r cuadrado más 1, por el vector normal del producto vectorial fundamental, que es raíz cuadrada de, que es este que está aquí, que es este que está aquí, este que está aquí. Entonces, al multiplicar, me queda r cuadrado más 1 de dr de θ. Entonces, bien, resuelvo con respecto a r. R varía entre 0 y 1, me da esto. Después integro con respecto a θ y me da esto. Eso es igualito a lo otro. Lo único que ahora tengo una función phi, tengo que usar este hecho. Pues. Tengo que utilizar este hecho. Este es el hecho fundamental que tengo que utilizar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. No, ¿Se durmieron? Sí, sí, se ve. ¿Me escuchan? Sí, sí. sí, sí, se escucha, profesor. A ver, ¿me escuchan? Sí, se le profesor. escucha, profe. Ninguna pregunta hasta ahora. Bueno, está bien. No, el que no escuchaba era yo, porque me quité los audífonos y no desconecté los audífonos. Total que no escuchaba. Por eso es que le pregunté. Sí, profe. Bueno, ¿Nos escuchó nosotros? okay. Está bien. Bueno, entonces perfecto. Entonces fíjense, aquí ¿cuál es el problema? Pues aquí, como les digo, volviendo aquí atrás, la integral a calcular es esta. Aquí. Si esto es 1, estamos en lo anterior. Aquí a esto lo que se le añadió es esto. A esto lo que se le añadió es esto. F compuesto con phi, o la parametrización, que es lo que yo hago acá. Que es lo que yo hago acá. Que es esto, y esto es lo que le estoy añadiendo. Esto. Porque esto era el producto, la norma del producto del vectorial fundamental. Bien, sigamos para adelante, pues. Sigamos para adelante. Integrales de superficie sobre gráfica. Ya ustedes se acuerdan. Ahí no hay que decir nada. Este es esto. Entonces, fíjense. Entonces, si es una gráfica, entonces es esto que está acá. La F viene dada así. X, Y. Ahora la Z es G de X, Y. Y el vector normal, o sea, esta es la norma del producto vectorial fundamental. Esta es la norma del T. La tengo acá. Bien. Entonces, CAS, una superficie definida por Z igual a X cuadrado más Y, donde D es igual al conjunto de todos los XY, variando entre 0 y 1, y la Y varía entre menos 1 y 1. Calcular esta integral. Entonces, fíjense, como les dije, y aquí la Z está despejada, la Z es una función de X y de Y. Quiere decir que la superficie viene dada como la gráfica de una función. Aquí la tengo. Entonces, si viene dada como la gráfica de una función, ustedes ya saben cómo se calcula el vector normal, que es este, la raíz cuadrada de esta, aquí la tienen. Tiene X por todo esto que está acá. ¿Ok? Entonces, esto, la X varía entre 0 y 1, y la Y varía entre menos 1 y 1. Entonces, tengo esto que está acá. Entonces, resuelvo eso que está ahí. Entonces, resolviendo esto que está acá, bueno, a un cambio de variable, no sé qué, no sé cuándo, usted resuelve las integrales y le da esto que está acá. No hay mayor problema. El problema es resolver la integral. Ahí donde seguramente
puede que tengan algún tipo de dificultad. Bien, otro ejemplo, fíjense, ahora vamos a evaluar la integral de superficie de z cuadrado de ds, donde S es esta esfera. Entonces, bueno, vamos a parametrizar. Radio 1, se parametrizó así, donde D es esto. Y esto es phi, de la parametrización esférica, en coordenadas esféricas, con radio 1. Entonces, fíjense, voy a hacer esto. Entonces, la Z, al hacer la composición, fíjense, hagan la composición de ustedes, ustedes pueden escribir aquí, para que les quede claro, ustedes escriben aquí, la f de x y z es z cuadrado. ¿Ok? La f de x y z es z cuadrado. Y la phi de ustedes, la phi es esto que está acá. Entonces, ¿por qué? Porque les estoy indicando esta composición. Phi de r tita, aquí no es r, phi de r tita, ajá. Entonces, la phi de r tita de ustedes, la phi de r tita, no es r tita, sino de tita phi, porque aquí no está variando, la r es 1. Entonces, aquí van a tener, a ver, me pasé. Sí, me pasé. Evaluar. Ajá. Aquí, la phi de ustedes, va a ser esta que está acá. Va a ser esta. Va a ser tita, seno de phi, seno de tita, es esta que está acá. Entonces, en este caso, la z vale esto. Bien. Y esto que está acá, lo hallan porque ya lo hice. Ajá. Esto vale t de tita. Bueno, aquí lo hallan para acá, pues. Tienen que hallar t de tita contra hallan parcial de esto con respecto a tita, parcial de este con respecto a tita, parcial de con respecto a tita, este cero. Les queda esto que está acá. Entonces, me da seno de phi. Todo esto que está acá. Entonces, esto da coseno cuadrado. La derivada del seno es el coseno. Esto da la derivada del coseno es el seno. La de menos coseno es el seno. Entonces, esto me da esto que está acá. Esto da menos coseno cubo sobre 3 entre 0 y 2pi. Entre 0 y 2pi. Esta integral, pero la phi varía entre 0 y pi primero. Tengo que variar entre 0 y pi. Y esto me da toda esta cuenta que está acá. Bien. Fíjense, aquí lo que hay que tener cuidado es, como les dije, es en esta composición. Si no están seguros, en esta composición, ¿ves? Esta es la composición que hay que usar. Fíjense la parametrización, la F es dada, entonces escriben la parametrización. Entonces ustedes escriben F de coseno de tita, seno de phi, seno de tita, seno de phi, después coseno de phi, que es la parametrización para la esfera. Bien. Está listo este problema. Ok. Ahora obtendremos otra fórmula para integrales de superficie cuando la superficie se puede representar como una gráfica, ¿no? Entonces, fíjense, si a S la gráfica, de otra manera, se acepta la gráfica, si a S la gráfica de esta función, z igual a g de xy, y consideremos la fórmula esta fórmula que viene dada, entonces la z viene dada por g de xy,
Reemplazo la Z por esto y esto que está acá. Esta es la fórmula 1. Afirmamos que esto que está acá es igual a esto que está acá, a la f de x, 1 sobre el coseno. O sea que todo esto que está acá pareciera que es el 1 sobre el coseno. O sea, esto igual a esto y esto igual a esto. Quiere decir que manipulando aquí, esto que está acá es 1 sobre el coseno de tita. Donde tita es el ángulo que forma la normal a la superficie con el vector unitario K en el punto X y G de X. Este es este. Este es el vector unitario K, este es la normal y este es el punto X y G de XY. G de XY. Entonces nosotros podemos ver que la variación de S del diferencial de S, coseno de tita, es igual al diferencial o aproximado al diferencial de A. Esto, fíjense, esto, el diferencial de área de A, este es el de superficie. Esto está en R3, esto está en R2, ¿no? Es esto que está acá. Lo levanto para acá y aquí aparece el coseno de tita o la secante de tita si quiero, porque es 1 sobre coseno que es la secante de tita. Bien. Entonces, utilizando ese hecho, se escribe una superficie por esta ecuación. Escribe una superficie como f de x y z igual a z menos g de x igual a 0. Un vector normal, n, es el gradiente de f. F es un vector normal a esta superficie. Y el gradiente de esto es esto que está acá. Menos g con respecto a x, menos g con respecto a y, y con respecto a z, 1. Por eso está acá. Entonces, este es un vector normal a esta superficie. Entonces, recuerde que la normal a una superficie con ecuación esta está dada por esto. Así como el coseno de tita es igual a n producto interior, esto es punto, producto interior o producto escalar sobre la norma de esto. Entonces, esto que está acá es esto que está acá. Bien. Entonces, el coseno de tita, fíjense, el coseno de tita, que es esto, lo puedo meter acá, lo meto acá, 1 sobre coseno de tita, y tengo esto que está acá. 1 sobre coseno de tita es esto que está acá. Entonces aquí tengo 1 sobre coseno de tita, es invertir esto que está acá, y llego a la fórmula esta que está acá. Entonces, esto es lo mismo que decir esto. Bien. Si sustituimos esta fórmula en 1, se obtiene 2. Observe que el coseno de tita es el producto escalar del vector normal por el vector K, donde el vector normal n pequeño es el normal, es el vector producto vectorial fundamental sobre la norma de n. Es la normal unitaria. Así podemos escribir que la derivada de superficie es igual a esto que está acá. Bien, veamos algunos ejemplos. Calcular esta integral en la superficie S, donde S es el triángulo con vértice 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Es esa superficie. Cuando la proyectamos sobre el plano XY,
tengo esto que está acá. Esto va a ser como, digamos, mi D. Esta superficie en el plano, descrito por la ecuación esta es la superficie, esta superficie es el plano descrito por la ecuación esta. Como la superficie de un plano, el ángulo θ es constante y un vector normal unitario viene dado de esta manera. ¿Por qué? Porque este es un vector unitario. ¿Se acuerda de las ecuaciones de plano y de eso? Bueno, porque es un vector que está, Me imagino o sea, que lo saco. Ah, perdón. o Porque sea, su usted norma toma, No, que hable uno primero y después los dos no entiendo. Ajá. Dime, Oscar, y después me dice, bueno, usted tomó el vector normal al plano x más y más z y lo dividió entre su norma y ahí tiene un vector unitario ya. pero como yo sé que la norma es ese, ¿cuál es el vector? Bueno, el vector, usted ve el plano x más y más z, ve los coeficientes que acompañan a las variables 1, y 1 y 1. exactamente, saca Esas la son las norma de componentes, eso. esas son las componentes de la normal. Exacto. Ajá, Saca la norma de correcto. eso que sería todos los componentes al Entonces, cuadrado, saco la norma que es 1 más 1 más 1, la la raíz raíz cuadrada de eso. y la divido. Ok, correcto. Está Exacto. bien. O sea, correcto. Ajá. Entonces, coseno de θ es esto que está aquí. Coseno de θ que está aquí. Entonces, la normal, esta, al multiplicar por esa, la normal, que es esta, al multiplicarla por K, todo es 0 menos esto, me da esto que está aquí. O sea, el coseno de θ. Bien. Para la ecuación 2, entonces, para la ecuación 2, ya tengo coseno de θ. Entonces estoy usando que esto, ¿no? Voy a usar esto. Coseno de θ. Voy a usar la ecuación 2. Entonces, para la ecuación 2, voy a obtener, entonces voy a tener 1 sobre, que es el inverso, 1 sobre coseno de θ, es raíz de 3, va, porque coseno de θ es 1 sobre raíz de 3. Entonces, en la fórmula es el inverso del 1 coseno de θ, es raíz de 3 multiplicado por esto que está aquí. Donde D es esto. Donde D es esto. Esto es D. Entonces, D va a variar entre la I, va a variar entre 0 y 1 menos X, y la X va a variar entre 0 y 1. O sea, va a ser aquí este triángulo, ¿no? Aquí, esta es la región D, donde la X varía entre 0 y 1, y la Y varía entre 0 y 1, y la recta 1 menos X. Entonces, integro acá, X de Y de X me da esto que está acá, y me da raíz de 3 sobre 6. Ahora, mi pregunta, vamos a ver, ¿por qué, de dónde obtuve yo este plano? ¿Cómo sé yo que calcular, fíjese, donde ese es el triángulo con estos vértices? ¿Cómo llegué yo a este plano? Bueno, usted puede construir con esos tres puntos un vector que va del punto 1 al punto 2, otro que va del punto 1 al punto 3, hace el producto vectorial entre ellos para obtener un vector que es normal al plano generado por esos tres puntos, y ya con un punto que pertenezca a ese plano y un vector normal, ya puede construir el plano. Perfecto, sí, está bien. Y además, estos tres puntos no están sobre la misma recta. Exacto. Entonces, fíjense. Ajá. Entonces, yo aquí lo explico de todas maneras, ¿no?
dado 3 puntos en R3, a saber, P1 igual a X1 y 1Z1, P2 igual a X2 y 2Z3, perdón, esto es Z2. Esto es Z2, siempre hay un error, siempre hay un error. P1, P2, P3, ¿página qué? Página, a ver qué página es esta. 25. 25. Ahí me equivoqué. Ajá, entonces estoy nota P1, P2, ajá. P2, X2, Y2, Z2. Entonces, bien, nos ha dado 3 puntos, P1, P2 y P3, que no se extiendan en la misma recta, de aquí que ellos puedan determinar un plano, sea P un punto general, que esté en el plano, entonces tomo el vector genérico, o sea, el que va de 0 a ese punto, me da el vector R, el vector posición del punto P en el plano. Consideremos los vectores estos, que es lo que está diciendo, lo que dijiste tú ahorita, el P1, P2, que hago esto que está acá, el P1, P3 es esto que está acá, y el P1, P es esto que está acá. Aquí tengo los vectores posiciones, hago el producto vectorial de estos dos vectores y lo multiplico por interiormente por esto me da 0. Esto me va a dar 0 por un problema de dependencia lineal. 3 vectores en el plano son linealmente dependientes. En términos de coordenadas rectangulares, si yo escribo esta diferencia, R menos R1 es esto que está acá, R2 menos R1 es esto que está acá, y R3 menos R1 es esto que está acá. Esto que está acá igual a 0. Ahora, usando el siguiente resultado, si yo tengo el vector A de componentes A1, A2 y A3, y el vector B de componentes B1, B2 y B3, y el vector C de componentes C1, C2 y C3, y hago este producto mixto del vector A, producto interior de B, que multiplico vectorialmente con el C, eso me da esto que está acá. En efecto, aquí se prueba, esto que está acá es esto, entonces será A, vector A, producto vectorial con, producto escalar con el, este es un vector, este otro vector, este vector. Bien, al hacer ese, resuelvo este determinante, me da acá, y tengo que hacer el producto escalar de este vector con este vector, componente a componente. Y eso me da esto que está aquí, y eso que está aquí es esto que está aquí. Entonces, ese producto del vector A, producto escalar por el vector B, vectorial C, es esto que está acá. Entonces, fíjense, eso es lo que tengo acá, ¿no? Eso es lo que tengo acá, porque tengo este es el A, producto escalar del B, producto vectorial con el C igual a 0. Entonces, el A, producto escalar con el B, producto vectorial con el C igual a 0, es lo que tengo acá. Y eso que tengo acá es la componente de la 1, la componente de la primera componente A1, A2, A3, B1, B2, B3. Eso, ahí tengo probado eso. Entonces, si eso lo llevo acá, fíjense, las componentes del A son X menos X1, Y menos Y1, Z menos Z1. Las componentes del B son estos, X2 menos X1, Y2 menos Y1, Z2 menos Z1. Y la componente del C son X3 menos X1, Y3 menos Y1, Z3 menos Z1. Entonces, esto que está acá, es esto que está acá. Igual a 0. Ahora, los puntos que yo di
fueron el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. Bueno, reemplacen aquí por X1, que es el 1, el I1, que es el 0, el Z1, que es el 0. Van reemplazando. Fíjense, el X1 es el 1, porque es el primer punto, 1. Entonces van reemplazando. Le queda X menos 1, Y menos 0, Z menos 0. Me queda eso. Ahora van X2 menos X1. X2 vale 0 y 1 vale 1. Entonces 0 menos X1. Y 2 menos I1. Y 2 menos I1. Y 2 vale 1 y 1 vale 0. Z2 vale 0 y Z1 vale 0. Ahora, X3 menos X1. X3 vale 0, X1 vale 1. Menos 1. Y 3 menos I1. Y 3 es 1 menos 0. Me queda eso que está ahí. Ese determinante, a resolverlo, me queda X menos 1 más Z más I igual a 0. Entonces, eso es lo mismo que escribir X más I más Z igual a 1. Y la normal es esa que está ahí. Entonces, ahí dedujeron, dado 3 puntos, esta es la ecuación, dado 3 puntos, con este determinante encuentro la ecuación del plano que ellos generan, que era lo que decía verbalmente Oscar por ella, pero aquí les hago la deducción completa. Bien, las integrales de campos escalares o funciones sobre una superficie son útiles para calcular la masa de una superficie cuando se conoce la función densidad de masa M. La masa total de una superficie considerada de masa por unidad de área M está dada de esta forma. O sea, M de S es la integral sobre S de M de X y Z de DZ. Veamos un ejemplo. Sea phi de R2 en R3 de D contenido en R2 en R3, la parametrización del helicoide, que ya lo hemos visto. Ahí tengo la parametrización. Donde phi varía entre 0 y 2 pi y R varía entre 0 y 1. Supongamos que F tiene una densidad de masa igual al doble de la distancia de X y Z al origen, al eje central, al 00Z. Esto es la masa, la distancia entre esos dos puntos, es esto que está acá, X menos 0 al cuadrado, Y menos 0 al cuadrado, Z menos Z al cuadrado es 0. Entonces me queda esto. Entonces es la masa. 2 veces la distancia a ese punto, X cuadrado más Y cuadrado es R. En el sistema de coordenadas cilíndricas, hallar la masa total de la superficie. Entonces la masa viene dada de esa forma. Eso es 2R de ds. Entonces estoy con el helicoide. Ya yo vi cuál es la parametrización. Ya yo sé que la parametrización, la norma de parametrización del helicoide es esto. Ya eso lo vimos anteriormente. Y lo voy a multiplicar. Entonces esto, 2R por esto. Y tengo esto que está acá. Tengo esto que está acá. Aquí aplico un cambio de variable. Si quiero. Y resuelvo y me da esto que está acá. Recuerdo esto que está acá. Bien. Otro ejemplo. Cerró de R3 en R, dada por esto, a X más BY más Z, donde I, B son constantes dadas. Consideremos la superficie S, imagen de phi de D, parametrizada por phi de R2 en R3, donde D es el conjunto, el par
V con U cuadrado más B cuadrado menor igual que 1 contenido en R2 y phi viene dado de esta forma. Cilindro. Ese es entonces un pedazo de paraboloide con Z igual a X cuadrado más Y cuadrado que se encuentra debajo del plano Z igual U. O sea, U cuadrado más B cuadrado, esto es Z cuadrado menor o igual que U. Se encuentra por debajo del plano Z igual a U. Calcula la integral de superficie de ρ sobre S. Entonces, fíjense, calculo primero el vector fundamental, el producto vectorial fundamental, que es este, con esta parametrización parcial de phi con respecto a U da 1, la primera componente, fíjense, la primera componente es U, entonces la parcial con respecto a U es 1, la segunda componente con respecto a U es 0 y la tercera componente con respecto a U es 2U. Por lo tanto, este es mi parcial, el parcial de phi con respecto a U. Y con respecto a B, esto es 0, esto es 1 y esto es 2B. Lo tengo acá. Este es el vector, producto vectorial fundamental, cuya norma es el cuadrado de cada una de las componentes. Me da esto que está acá. Me da esto que está acá. De modo que tengo que hacer esta integral. Rho. Entonces tengo que hacer rho, entonces, compuesta con phi de U de B. Entonces, rho, recuerden ustedes quién era rho. Rho viene dado como AX más BI más Z. Entonces, A, la X es U, la Y es B y la Z, la Z es U cuadrado más B cuadrado. La Z es U cuadrado más B cuadrado. O sea, la están viendo acá, ¿no? En la parametrización tengo U, la X, la Y es B y la Z es U cuadrado más B cuadrado. Entonces, esto al hacer la composición va a ser A de U más B de B más U cuadrado B cuadrado multiplicado por el producto vectorial fundamental, la norma, que es esto que está acá, de DU de DB. Entonces, ahora voy a coordenadas polares. Coordenadas polares, U igual a R coseno de tita y B igual a R seno de tita. Y B igual a R seno de tita. Entonces, me queda esto que está acá. Me queda A por R coseno de tita, B por R seno de tita, U cuadrado más B cuadrado es igual a R cuadrado, 1 más 4R cuadrado, el cambio de variable, el teorema del cambio de variable en el jacobiano en coordenadas polares me da R, y resolviendo toda esta integral, llego a esto que está acá. Usted resuelve la integral, pues, para que se convenza de que es eso que está allí. Bueno, ya con esto terminamos lo que se llaman integrales sobre campos escalares. Pues estoy integrando, fíjense, integré sobre ρ es un escalar, perdón, ρ es un escalar, pues hago la conversión de ρ con phi. Son escalares, vienen de R3 en R. Bien. Entonces con esto hemos terminado áreas de superficie, parametrizaciones, áreas de superficie, integración de funciones escalares o de campos escalares sobre superficies parametrizadas. El próximo paso del lunes va a ser esto, pero ahora con campos vectoriales. Con campos vectoriales. Después hacer operaciones con los operadores diferenciales nabla, rotor y divergencia. Yo creo que nos va a dar tiempo, no sé si para la semana que viene vamos a hacer integrales entonces sobre campos vectoriales. No sé si haremos, no sé qué va primero, si divergencia o rotor, perdón, si divergencia o el teorema de Stokes.
ya entraríamos en operadores diferenciales. Y en la tercera semana haríamos ya integración utilizando los teoremas de divergencia y de Stokes. Y en la última semana, la cuarta semana, espero dar campos conservativos y todas sus propiedades. Y dependiendo, pues, cómo nos vaya, hacemos un repaso y hacemos el examen. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se sienten en 2 días, en 2 clases que llevamos? Bueno, Mucho profe, material. bueno, yo creo que está bien el material. Tengo que revisarlo, pero creo que voy captando todo. Ok. Sí, ahí yo trato de hacer ejercicio ilustrativo, pues. De ilustrar. Han visto que la clase se lleva bastantes ejemplos, pues. O sea, hacer cuentas, pues. Hacer cuentas. Hay cuentas que se hacen completas y otras. Trato en la medida de lo posible, por ejemplo, ahí como les hice con la ecuación del plano, pues dado cómo se encuentra la ecuación de un plano con 3 puntos, porque de repente apareció x más y más z igual a 1. Bueno, ¿y cómo llego yo ahí? Pues, ¿cómo llego yo ahí? Digamos, ¿no? Entonces, por eso les hice todo esto. Se dice fácilmente, pero llegar a esta ecuación es otra historia, pues. Llegar a esta ecuación es otra historia. Digamos. Entonces, ya ustedes saben que cuando le dan 3 puntos que no están alineados, como en este caso, aquí tienen el punto P1, el punto P2 y el punto P3, no están alineados, entonces cogen un punto genérico P que va del 0 al origen, todos van del 0 al origen, y hacen ese producto que está acá, que ya vimos, este producto que está acá, que es lo que decía Oscar, y terminan en esto. Y esto no es nada más que reemplazar los puntos por lo que es, pues. X1 vale 1 y 1 vale 0, Z1 vale 0, X1 vale 1, X2 vale 0, X3 vale 0, y 2 vale 1, y 1 vale 0, y 3 vale 0, y 1 vale 0, Z1 vale 0, Z2 vale 0, Z3 vale 1, Z1 vale 0, y esto se encuentra en la ecuación del plano. Bueno, ¿alguna pregunta? Entonces yo les agradezco que revisen un poco el material, poquito a poco, no es mucho lo que hemos visto, pero la semana que viene ya, como les digo, vamos a ver campos vectorial y vamos a ver operadores diferenciales, las operaciones diferenciales, y ya a lo mejor entraba en el teorema de la divergencia, y la otra semana ya traeremos el teorema de Stokes, Green-Stokes, repasar Green-Stokes, y campo conservativo, y ahí se nos fueron 4 semanas. Haríamos después una semana, un día de repaso, y hacemos el examen. No es una cosa del otro mundo, no crean, pero es muy útil esta parte, ¿no? Esta parte. Bueno, si no hay más preguntas, nos despedimos hasta el lunes, pues. Y que tengan un feliz fin de semana. ¿Ya arrancaron las otras materias ustedes? ¿Arrancaron las otras materias? Hoy arranco física, por ejemplo. Ah, ok, bueno.